llevarlos a las Escrituras esta preciosa tarde, noche ya. Y quiero que por favor se vayan a Esdras capítulo 7, versículo 10, que es el pasaje que vamos a tomar como base hoy para continuar con el estudio de la palabra del Señor. Ustedes saben que los días jueves, a partir del jueves anterior, vamos a tratar de ver si podemos profundizar un poquito acerca de las Escrituras, porque en realidad, vuelvo a repetirlo, y yo estoy muy de acuerdo con un famoso predicador que decía las siguientes palabras: la iglesia que va a sobrevivir en los últimos tiempos es la iglesia, primero, que tiene la dirección del Espíritu Santo, y segundo, que conoce las Escrituras, es decir, que está discipulada, que tiene conocimiento bíblico. Entonces no queremos descuidar ninguna de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque la falta de conocimiento siempre traerá destrucción a la vida del ser humano. Y decíamos el jueves pasado que la necesidad del conocimiento de las Escrituras es tan grande porque ella tiene un contenido que no tiene cualquier libro. En segundo lugar, por el efecto que produce la palabra de Dios dentro de nuestros corazones. Por el origen, porque el origen no es humano, sino que es un origen divino. Por su poder, porque cuando mencionamos la palabra de Dios, el infierno tiene que estremecerse. Y también por la eternidad, es decir, porque nunca esta palabra que nosotros predicamos pasará de moda. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Y por esa razón hay que estudiar las Escrituras. Ahora quiero llevarlos a un tema que le he colocado al mensaje de hoy: actitud correcta frente a las Escrituras. Es decir, que si nosotros realmente queremos sentirle sabor a las Escrituras, tenemos que tener la actitud correcta cuando vayamos a las Escrituras. Es decir, cuando yo me acerco a este libro sagrado, debo de tener la actitud correcta para poder sentirle el sabor que realmente tiene. Yo no sé cuántos de ustedes en un determinado momento han escuchado personas que dicen: es que yo leer la Biblia me da sueño, y es que no la entiendo, y es que no me gusta, y es que no tiene dibujitos. Y entonces prácticamente esta persona se acerca a las Escrituras no en la actitud correcta, sino que lo hace de una manera equivocada. Ahora, Esdras capítulo 7, versículo 10, nos enseña a nosotros la actitud correcta con la cual tenemos que llegar a las Escrituras. La actitud tiene que ver con la manera en la que nosotros nos acercamos a la palabra del Señor. Cuando hablo de la actitud correcta, estoy hablando de la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios. Muchos podemos acercarnos a las Escrituras con una actitud totalmente no aceptable, una actitud negativa, una actitud neutra, me da igual, lo que leo me da igual, con una actitud pasiva. Es decir, tú puedes estar leyendo un pasaje de la Biblia y no te arranca ningún amén, ningún aleluya, simplemente es leer por leer, pero no hay una reacción tuya frente a la palabra. Pero también nos podemos acercar con una actitud interesada, positiva, emocional, racional. Hay muchas maneras de acercarse a las Escrituras, de tal manera que quienes quieren profundizar en el estudio de las Escrituras tienen que tener la actitud correcta para poder sacarle el provecho que realmente las Escrituras tienen para nosotros. Dependiendo de nuestra actitud con la que nos acercamos a las Escrituras, así también será el resultado que vamos a tener de ella. Ahora, yo quiero rápidamente, solo tengo 25 minutos para decirles esto, quiero rápidamente decirle a usted que muchas personas se acercan a las Escrituras de una manera equivocada. Algunos puntos importantes que quiero que consideremos esta tarde a la hora de estar frente a las Escrituras son los siguientes. Número uno, que las Escrituras no nos han sido dadas para demostrar que Dios es Dios, aunque ella habla de Dios. Cuando yo voy a la Biblia queriendo descubrir si Dios existe o no existe, estoy totalmente equivocado. Nunca las Escrituras fueron dadas al hombre para demostrar que hay un Dios. Ya Dios está anunciado en toda la creación. Nosotros mismos somos la evidencia de un ser supremo. ¿No le parece así? Porque nosotros mismos somos tan complicados por dentro, tenemos tanta cosa dentro de nosotros, que solamente la mano de un Dios todopoderoso pudo crear algo tan perfecto como lo es nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos estudiamos a nosotros mismos, nos habla de un ser supremo. Usted no puede ser producto de una casualidad. Usted no puede ser producto de una explosión y todo quedó en orden, tal cual estamos. La vida del ser humano es tan compleja
que un desequilibrio en nuestro sistema hormonal comienza a trastornar totalmente todo nuestro cuerpo. De tal manera que todo Dios lo hizo perfecto. Los colores de una rosa, los colores que tienen los animales, los árboles, las hojas, el diseño, el mismo universo, las estrellas, la luna, el sol. No me diga que apareció de la nada. Todo eso nos habla de que hay un Dios supremo al cual debemos de buscar y debemos de adorar. Pero nunca la Biblia fue dada al ser humano para demostrar que Dios es Dios. Es decir, que tú no puedes ir frente a la Biblia para ver, voy a ver qué dice la Escritura, si Dios es real o no es real. Porque Dios es real. Con escrituras o sin escrituras, Dios es todopoderoso. Dios está sentado en su trono. De tal manera que cuando yo llego a las Escrituras, queriendo descubrir si Dios es veraz o no es veraz, estoy totalmente fuera de la actitud correcta para acercarme a las Escrituras. Si bien es cierto, la Biblia nos habla de Dios, la Biblia nos da referencia de Dios, pero no nos dice todo de Dios. Yo me recuerdo a alguien que me dijo, pastor, yo no encuentro en la Biblia quién hizo a Dios. Yo me sonreí. Como que si las Escrituras fuesen dadas para que nosotros estudiemos a Dios, lo metamos en un tubo de ensayo y comencemos a sacarle toda la genealogía. Dios ya se da por anunciado en las Escrituras. Dios es. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo comprender el origen de Dios. Ni tampoco puedo comprender mi origen, mucho menos voy a comprender el origen de Dios. Y ahí aparecen grandes preguntas, ¿verdad? Porque la gente a veces se complica tanto y quieren que le expliquen todo. Y comienzan a sacar conjeturas como que si la Biblia está dada precisamente para dilucidar todas aquellas preguntas que en muchas ocasiones difícilmente las podemos entender nosotros. De tal manera que la Biblia, para acercarse a las Escrituras, no hay que acercarse pensando que las Escrituras van a demostrar la existencia de Dios. Las Escrituras están dadas porque Dios existe, Dios es, Él está sentado en su trono. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? En segundo lugar, punto importante a considerar es que las Escrituras no son historia, aunque tienen historia. O sea, no te tienen que hablar de toda la historia de la raza humana. Te hablan de historia, porque ahí hay muchas historias, pero en realidad el libro, la Biblia, no es un libro de historias. No es un libro que narra la historia de la raza humana, aunque tiene puntos relevantes que realmente vale la pena estudiar y que están conectados con la línea de la historia de la raza humana, pero no es un libro de historia. Si yo quiero encontrar toda la historia redactada en las Escrituras, estoy confundido, estoy mal. No voy a encontrar eso en las Escrituras. De tal manera que si yo me acerco a la Biblia pensando que es un libro de historia, me va a decepcionar. Porque realmente no lo es. Tiene historia, mas no es un libro de historia. En tercer lugar, las Escrituras no están dadas por causa de Dios, sino que están dadas por causa del hombre. Nunca la Biblia fue dada al hombre para que el hombre creyera en Dios. No, las Escrituras fueron dadas para que el hombre supiera vivir su vida aquí en la tierra. Entonces la causa de la Biblia o de las Escrituras no está centrado prácticamente en sí, en Dios, sino que está centrado en el hombre. No sé si me voy a entender. Si yo quiero ir a las Escrituras pensando de que a Dios le interesa de que yo vea las Escrituras, no, a Dios le interesa que yo conozca las Escrituras porque de ella yo arranco la vida eterna. Por eso dice la Biblia, escudriñad las Escrituras porque en ellas, ¿qué dice? Tenéis la vida eterna y ellas testifican acerca de mí. ¿Y un testimonio para qué se ocupa? ¿El testimonio es para Dios o es para mí? Entonces, las Escrituras son dadas por causa mía, por causa del hombre. Entonces, cuando yo voy a las Escrituras queriendo descubrir qué dice la Biblia acerca de mí, entonces estoy en la actitud correcta. Hay otro punto importante que no debemos descartar, que las Escrituras no son para cuestionarlas. Aunque responde a las inquietudes más grandes del hombre, las Escrituras son para creerla. No sé si me explico en ese punto.
Las escrituras no son para que yo las meta en un tubo de ensayo y trate de probar si realmente son verdad o no son verdad, aunque a mí me responden muchas preguntas. Tanto así que la arqueología moderna toma las escrituras como base para ir a buscar antiguos asentamientos de los cuales solo se encuentran escritos en la Biblia, y van, buscan, excavan y hallan los lugares. Es decir, que la Biblia da referencia, pero no es para meterla en un tubo de ensayo y comenzar a querer descomponerla en partes para ver si es verdad o no es verdad. Las escrituras no son para cuestionarlas, las escrituras son para creerlas. Si yo voy a las escrituras creyendo las escrituras, esa palabra a mí me va a bendecir. Pero si yo voy a las escrituras con un escepticismo y comienzo a decir, a saber si será verdad, ¿quién sabrá si a Jonás se lo tragó un gran pez o Jonás se tragó un gran pez? ¿Y quién estuvo ahí? Y yo comienzo a cuestionar las escrituras. ¿Y quién estuvo ahí para dar testimonio de eso? Y comienzo como a poner en tela de juicio las escrituras. Entonces, cuando yo llego a las escrituras con esa intención, jamás, escúcheme, jamás las escrituras tendrán un efecto en mí. Aunque si tú la continúas leyendo, al final de tus días te darás cuenta que las escrituras tienen la verdad. Son una verdad. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la Biblia, no debemos de acercarnos a cuestionar la Biblia, sino más bien a creer lo que la palabra del Señor enseña. Un famoso predicador dijo, yo creo lo que dice la palabra del Señor, a tal grado que si a mí me dicen que a Jonás se lo tragó un pez, yo lo creo. Y si fuera al revés, que Jonás se tragó un gran pez, también yo lo creería. Porque la Biblia es la verdad de Dios revelada para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? En quinto lugar, las escrituras no son, escúcheme bien esto, cuando yo me acerco a las escrituras y creo que las escrituras son un patrimonio de una religión X, yo estoy confundido. Las escrituras no son propiedad de una organización religiosa. Las escrituras le pertenecen a Dios y están dadas para toda la raza humana, independientemente de la religión a la que pueda profesar. Es decir, que yo no puedo decir que las escrituras le pertenecen exactamente a una organización. Yo no puedo decir, he aquí la Biblia de los protestantes, he aquí la Biblia del pueblo evangélico, he aquí la Biblia de los católicos, he aquí la Biblia. Si bien es cierto, tienen algunas diferencias, porque hay pasajes que han sido modificados en algunas versiones, pero las escrituras son una. Y las escrituras no tienen propiedad, no son propiedad de nadie. Cuando Dios las reveló a todo el mundo. Porque la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dice que es para tal organización. Este no es el libro de una organización en particular. Este es el libro de Dios dado al mundo para que pueda encontrar su restauración en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, no puedo decir, voy a la Biblia de los evangélicos. No, yo voy a las escrituras de Dios reveladas para todos los seres humanos. Entonces, si yo tengo en consideración esos puntos, voy a tener la actitud correcta frente a las escrituras. Por ejemplo, las escrituras, ¿cómo debo de ir? ¿Cómo debo de ver las escrituras? Las debo de ver como el manual de vida para la raza caída que necesita su restauración. Es decir, este libro, y vuelvo a repetirlo, no está dado por causa de Dios, está dado por causa del hombre. A tal grado que lo que está escrito en este libro es justamente lo que yo necesito, primero, para restaurar mi vida delante de Dios. Segundo, para vivir una vida de victoria aquí en la tierra. Y tercero, para estar preparado para ir al cielo. Esa es la razón por la que están las escrituras. Las escrituras tienen una sola razón, y es restaurar la imagen caída del hombre. Decirle al ser humano paso a paso cómo volverse a conectar con Dios y cómo ser parte de la vida eterna. Para eso existe la Biblia. Si tú me preguntas, pastor, el tema central de la Biblia, ¿cuál es? La redención del hombre. Si es que lo único que Dios quiere es volver a conectar con el hombre.
¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza la Biblia? Comienza con la creación, un pequeño relato de la creación, pero no está tan profundizado en la creación. Dice, sea la luz, y fue la luz. Se separaron las aguas y se hicieron los océanos, la tierra seca, produzca la tierra seca hierba, y comienza a decir rápido, pero después se centra, ¿dónde? En la caída del hombre. ¿Por qué? Porque el mayor problema del ser humano fue su separación de Dios, su muerte espiritual. El problema más grande que yo cargo sobre mis espaldas es mi separación de Dios. Entonces, desde el mismo Edén, Dios comienza a mostrar un cuadro de salvación para el ser humano y comienza a decirle al pueblo cómo debe de vivir para tener una vida agradable delante de Dios. Por lo tanto, este libro es mi manual. Aquí me dice cómo tengo que vivir, cómo tengo que comportarme, cuál debe de ser mi hablar, cómo debe de ser mi actuar, cómo tengo que mirar yo a Dios, cómo tengo que servirle a Dios. Este libro es mi manual. Por lo tanto, cuando yo voy a las Escrituras, prácticamente tengo que ir enfocado en esa dirección, que esto es mi manual de vida. No es un libro que demuestra la existencia de Dios. Ya Dios en las Escrituras se da por anunciado, por conocido. No hay un argumento donde Dios diga, yo soy Dios por estas y por estas razones. Yo no encuentro en la Biblia. He leído tantas veces la Biblia que yo no encuentro donde Dios esté defendiendo su realidad, o sea, que Él es real. No, ya Dios se da por conocido. Es decir, que el que va a las Escrituras va porque realmente cree que hay un Dios todopoderoso. Ahora, escuche bien esto que le voy a decir. ¿Cuál debe de ser entonces la actitud para llegar a las Escrituras? Hay tres cosas que nos habla este versículo y yo quiero que lo leamos. Número 1, 7:10. La Biblia dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Quién es Esdras? Esdras es un sacerdote preparado. ¿Qué había hecho Esdras? ¿Cómo Esdras había llegado a tener tanto conocimiento de la palabra? Primero, había preparado su corazón. ¿Qué es lo que trato de hacer con estos sermones previo a lo que vamos a estudiar? Es preparar su corazón en la dirección correcta para que podamos entender las Escrituras. ¿Qué dice? Esdras había preparado su corazón. ¿Por qué razón? Porque la vida del ser humano es como la tierra. ¿Qué hace el agricultor antes de tirar la semilla? ¿Qué hace? Prepara la tierra. ¿Y qué es preparar la tierra? Quitarle toda la maleza. Si es posible, si tiene muchas piedras, despedregar la propiedad, ¿verdad? Y de ser posible, si se tiene un arado, se tiene un tractor, se rompe la tierra, se revuelve la tierra, porque eso va a oxigenar el suelo para que cuando la semilla caiga, no caiga en terreno duro, sino que caiga en tierra blanda, y esa tierra le facilite a la semilla poder brotar y salir esa planta que se quiere. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Despedregar nuestro terreno espiritual. ¿Y qué es despedregar nuestro terreno espiritual? Quitar todos los prejuicios en contra de la palabra. Si realmente quieres sacarle provecho a la palabra y quieres entender la palabra, tienes que preparar tu corazón. No tienes que llegarte a ella pensando que te va a demostrar quién es Dios. No tienes que acercarte a ella pensando que ella te va a narrar una historia total de la raza humana. No nos podemos acercar a ellas realmente con actitudes equivocadas. Tenemos que creerla, aceptarla y de estar dispuesto a aprender de ella. Por eso Esdras preparó su corazón. ¿Para qué? Preparó su corazón para inquirir. ¿Qué es inquirir? Estudiar. ¿Qué es estudiar? Profundizar. Ni tan siquiera dice, y Esdras preparó su corazón para leer las Escrituras. No, dice que preparó su corazón para estudiarla, para profundizar. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos de ustedes han tomado tiempo para estudiar la Biblia? Para profundizar
en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de sentarse a una mesa, tener las escrituras, tener un cuaderno, tener un diccionario? Ahora no necesitamos un teléfono, ¿verdad?, para poder buscar términos que yo no entiendo de las escrituras, para ir profundizando en el conocimiento. Eso es preparar el corazón para estudiar las escrituras. Es decir, un tiempo con dedicación. Muchas veces nosotros nos hacemos el plan de al principio de año: pastor, voy a leer la Biblia todo el año, y simplemente la leemos a vuelo de pájaro. Y hay quienes dicen: mire pastor, yo me leí la Biblia en 6 meses. ¿Y cómo la leíste? Así, de corrido, con la vista. A mí no me gusta leer la Biblia solo con la vista. A mí me gusta hablarla. A mí me gusta ir hablando la palabra, porque no solamente la veo, sino que la escucho también. Y la palabra tiene doble efecto así, cuando la ves y cuando la lees. Y cuando no entiendo un pasaje, yo me detengo y comienzo a investigar acerca de ese pasaje. Y eso es estudiar, eso es inquirir, eso es profundizar, eso es tener hambre de la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que llegar a las escrituras? Con ganas. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero yo he visto muchas personas que cómo disfrutan la comida. Hay quienes solo tragan la comida. Tarda usted en ponerle el plato cuando ya lo tienen limpio. Ay, me venía muriendo. Ni saborearon la comida. Pero yo admiro a aquella gente que se sienta y comienza a tratar de sentirle todos los sabores que la comida tiene, y comienza a identificar los ingredientes que lleva. Ese tipo sí sabe comer. Y dice: esto lleva tal cosa, esto lleva tal cosa. Y no solamente se queda, sino que le pregunta al cocinero: mire, ¿verdad que le puso tal cosa? Y hay quienes solo tragamos, hermano. Como que somos golotes. Para adentro, hermano. Ni mascamos. ¿Cuántas veces hay que mascar como 32 veces? No sé cuántas veces hay que. ¿Cuánto? 16. Yo le estaba poniendo por 2. Pero el que mastica 16 veces lo que se va a tragar, le siente todos los sabores que tiene. Pero el que solamente masca una vez y tum para adentro, masca una vez y tum para adentro, no sabe ni qué comió, hermano. Así es la persona que solamente lee las escrituras. Traga y no sabe lo que tragó. Lee y no sabe lo que leyó. Y le pasa como el eunuco que iba camino a su casa y le dice: Felipe, ¿entiendes lo que lee? Nada, papá. Aquí voy leyendo solo por leer, pero yo no le siento sabor a este asunto. Y le dice: ¿quieres que te explique? Y lo hizo subir al carro. Y este hombre iba leyendo el pergamino de Isaías, capítulo 53. Y le dice: mira, y ese cordero del que está hablando, ¿de quién es que está hablando? Y comienza Felipe a decirle: ese capítulo es una profecía del Mesías. Y comienza a hablarle de todo lo que había padecido Jesucristo, a tal grado que cuando no solamente leyó, sino que entendió, él dijo: hombre, yo quiero recibir a ese Jesús. Y tan fuerte fue la fe que nació en él, que no solamente le dijo eso: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, le dijo Felipe, bien puedes. Si creo de todo corazón. Se bajaron y lo bautizó. Miren el poder de las escrituras. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Cuando las entendemos. Pero mire, hermano, hay tanta ignorancia a veces en la misma congregación de los hijos de Dios que preocupa a veces. ¿Pero por qué? Porque no hay un tiempo para profundizar en las escrituras. A mí me encantaría que alguien vaya a su casa y cada vez que escuche un sermón, anote el versículo, anótelo, vaya, léalo, trate de profundizar en ello para ver si el que predicó realmente está en lo correcto.
Si realmente las escrituras dicen así como dice el predicador. Eso nos va a volver una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, una iglesia estable, una iglesia que no la mueve absolutamente nadie. Que cuando alguien te pregunta a ti por qué estás en el lugar donde estás, tú tienes una y mil razones para decirle a esa gente por qué tú asistes a la iglesia, por qué tú estás creyendo en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos de estar preparados ante todo aquel que demande de nosotros razón de la esperanza que hay en nosotros. Yo te pregunto, si alguien te pregunta acerca de tu esperanza, ¿qué le responderías? Si alguien te dice, así es que tú estás haciendo viaje para el cielo, y cuéntame, ¿y cómo es eso de que te vas a ir para el cielo? ¿Cuántos podríamos defender con las escrituras la esperanza que hay en nosotros? Yo fácilmente podría decirle, bueno, yo voy para el cielo porque Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así es que si yo tengo a Cristo, yo voy a estar con Cristo. Y el que te pregunte acerca de esa esperanza que tú tienes, se va a tener que quedar con la boca callada, porque va a decir, este no anda a la bulla de los cocos, este sabe lo que está haciendo. Y si eso no te es suficiente, pues te puedo decir lo que Pablo afirma en una de sus cartas. Para ser específico, segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Hermano, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Porque si creemos que Jesús resucitó, aleluya, así también Dios traerá juntamente a los que durmieron en él. Y si esto es poco, porque cuando la trompeta suene en el oriente, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos vamos a ser transformados y vamos a ser llevados al cielo con el Señor. Y la gente dirá, este no es que simplemente está repitiendo lo que otros repiten, este conoce las escrituras. Hermano, yo quiero decirte algo. Tú y yo estamos llamados a vivir una vida maravillosa en Cristo Jesús, de conocimiento. En cierta ocasión a Jesús le dijeron, Señor, traemos para delante de ti una pregunta. Había un fulano que se casó y rapidito se murió. Vino el otro hermano y se casó con la mujer del hermano, ¿verdad? Que había dejado, con la viuda, y también se murió. Y vino el tercer hermano y se casó con la viuda y también se estiró. Yo creo que esa mujer tenía vaso blanco quizás, ¿verdad? Se acababa a todos los hombres. A todos se los echó. Y le dicen ellos, en el reino cuando tú vengas, ¿de quién de los 5 va a ser esposa, perdón? ¿Quién va a ser el marido de esa mujer? Y el Señor se los queda viendo. Ustedes cometen error, le dice, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Son tan ignorantes que no saben ustedes que las escrituras dicen que en el cielo no tendremos cuerpos humanos como los nuestros, sino que seremos semejantes a los ángeles. ¿Son ustedes maestros de Israel y no entienden eso? Hermano, yo quiero decirte que hay un desafío a estudiar las escrituras. Esdras preparó su corazón para profundizar en las escrituras, para estudiar las escrituras. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con qué fin se deben de estudiar las escrituras? ¿Para hacer una cabeza con mucho conocimiento de las escrituras y saberme un montón de pasajes de la Biblia? ¿Para avergonzar a los que no saben nada? ¿Para llevármela de fanfarrón y ponerme en público a hablar sandeces de las escrituras? No, las escrituras se estudian para practicarlas. ¿Cuál debe de ser mi propósito al profundizar en las escrituras? La Biblia dice que Esdras había preparado su corazón para estudiar las escrituras con la actitud de conocerla a fondo para vivirla. Vean lo que dice el versículo. Dice, para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. La Biblia no tiene sentido si yo la voy a estudiar y voy a andar en un montón de conocimiento, pero a la hora de practicar no practico nada. Esa es la actitud correcta para acercarse a la Biblia. Que lo que la Biblia diga que yo que debo de hacer, yo debo de practicarlo.
Porque la Biblia dice que Dios no quiere oidores olvidadizos, sino que cosa, hacedores de la palabra. ¿Y por qué debo de ser un hacedor de la palabra? Porque la Biblia dice que el hombre necio construyó su casa ¿dónde? Sobre la arena. Vinieron lluvias, vientos y la casa cayó. Pero el hombre sabio construye su casa sobre la roca. Vienen lluvias, viento y la casa no cae. Así es el que practica la palabra del Señor. El que oye la palabra y luego se le olvida es como el hombre que construye la casa sobre la arena. Pero el hombre que oye la palabra y practica la palabra es como un hombre que funda su casa sobre la roca. Vienen vientos, vienen problemas, vienen dificultades, viene pandemia, viene lo que sea, y usted permanece firme en Cristo Jesús. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Por esa razón hay que preparar el corazón, no solamente para estudiarla y tener conocimiento, sino para practicarla. ¿Y para qué más? Dice que también lo hizo con la actitud de que él quería aprender, quería vivirla y después de vivirla quería enseñarla. ¿Por qué enseñarla? Porque hay muchos que necesitan conocer más a fondo las Escrituras. ¿Y cómo la van a conocer si no hay quien les enseñe? ¿Y cómo les van a enseñar si no hay quien las haya practicado y las haya puesto a prueba las Escrituras sabiendo que es verdad? Cuando digo ponerla a prueba es practicarla, a ver si es cierto que lo que la Biblia dice pasa. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos vivido la palabra de Dios? Hemos experimentado la palabra de Dios, así literal. Yo no me canso de decirles a ustedes que un hombre, un pastor que vino hace muchos años a la iglesia cuando estábamos en el bulevar, vino del lado de Acajutla a pedir una ayuda para construir un templo. Y yo me recuerdo que ese hombre se paró y comenzó a dar un testimonio que a mí nunca se me olvidó. Yo no sé si los que estaban ahí se les olvidó, pero a mí nunca se me olvidó. Dice que él compró una propiedad prácticamente en una montaña. Cuando los hermanos recibieron la noticia de que vendían una propiedad, se alegraron, pero cuando la fueron a ver se entristecieron, porque era una loma. Y le dice: pastor, ¿y cómo vamos a construir una iglesia en esa loma? Y él le dijo: la vamos a construir porque la vamos a construir. Dios me dijo que comprar esta propiedad, así que por eso la compré. Barata la propiedad, pero una gran montaña. Una loma ahí que no había donde poner cimientos ni nada que se parezca. Pero dice que él le dijo a la iglesia: vamos a poner a prueba la palabra. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Y toda la iglesia decía: amén. ¿Tienen fe de veras que sí? Sí, amén. Pues vamos a orar para que ese monte se eche al mar. Yo me imagino que la cara de los miembros dijo: el pastor está chiflado, está loco. Si eso lo dice la Biblia metafóricamente, no metafóricamente, él lo agarró literalmente y le dijo: Señor, por favor, ese monte échalo al mar. Y dice que después de ciertas semanas de estar orando de esa manera, estaban en el proyecto de la ampliación del puerto de Acajutla. Y llegaron donde él y le dijeron: Señor, ¿es cierto que esa propiedad es de la iglesia? Sí, es de la iglesia. Fíjense que nosotros necesitamos tierra y queríamos ver si nos daban permiso de arrancar esa tierra porque necesitamos ampliar un poquito más. Y vino él y le dijo: eso es lo que yo estaba esperando. Así es que en términos de meses le habían desaparecido la montaña y se la habían dejado plancito. Y pronto estaba a levantar el templo. Literalmente, la montaña se pasó al mar. Y muchos de los hermanos decían: pastor, qué suerte. No es suerte, es que estábamos orando. Y la Biblia dice que si oramos creyendo lo vamos a recibir. Alguien dirá: pastor, pero es que yo pensaba que la montaña se iba a levantar, iba a caminar hacia el mar y se iba a poner ahí. No, es que la Biblia no te dice cómo se va a mover. Lo que la Biblia te dice es que se va a mover. Y yo te declaro esa palabra: cuando la Biblia habla algo y tú lo tomas con fe, entonces vamos a ver los cielos abiertos. ¿Cuántos podemos darle un aplauso al Señor? Ahora, hay que enseñarla, pero no la podemos enseñar si no la vivimos. No la podemos enseñar si no la estudiamos. Por lo tanto, hermanos, la actitud correcta para llegarse a las Escrituras es tal cual lo hizo Esdras. Preparó su corazón. ¿Para qué? Para profundizar, para estudiar, para nutrirse. Y después la llevaba a la práctica. Y después la enseñaba al pueblo. Porque algo que tú conoces, primero lo conoces, después lo experimentas y después lo enseñas.
Yo me recuerdo, hace algunos años atrás, vino aquí una manera de hacer negocio. Y quizás voy a mencionar el nombre. El famoso Telex Free, que invertías no sé cuánto y en términos de tanto tenías tanto. Alguien se acercó a mí a preguntarme: pastor, ¿y usted va a entrar en ese negocio? Y yo le dije: no. ¿Y por qué, pastor? ¿Qué piensa usted de eso? Primero, no conozco el negocio. Segundo, es demasiado bueno para ser cierto. Que te den dinero por hacer nada es una verdadera bendición. Casi que todos los que van a ganar algo tienen que hacer algo. Nadie te da nada por hacer nada. Eso solo cabe en la mente de alguien que está muy ilusionado. Y me recuerdo que me dijo: pastor, ¿qué me recomienda? Sencillo, le voy a recomendar algunas cosas. Número uno, si usted quiere entrar y tiene dinero de sobra para entrar, éntrele. Segundo, si usted pierde, no culpe a nadie. Tercero, cuando usted se dé cuenta de que eso es una estafa, no comience a lanzarle piedra a quienes lo metieron, sino vaya usted solo, comience a sobarse y comience a decirse: por tontito me metí yo aquí. Y quinto, no invierta un dinero que usted no tiene. Invierta lo que a usted le sobra, lo que a usted no le va a hacer falta el día que lo pierda. Y me dice: voy a probar, me dijo, con 300 pesos. Pues si 300 pesos no le hacen falta, éntrele. No a los días, hermano. No corrió mucho el asunto. A los días todos estaban cliqueados. Algunos que sacaron préstamos, otros, todos. ¿Por qué razón? Porque realmente, hermano, primero hay que estudiar. Y después hay que experimentar para poder recomendar a otro y decirle: mira, esto a mí me funcionó. Ahora yo pregunto: ¿a cuántos les ha funcionado Cristo en el corazón? ¿Acaso no vivimos bien? ¿Acaso no somos felices? ¿Acaso las Escrituras no nos ha devuelto la vida? Hermano, cuando yo leo la Biblia, ¿a cuántos les ha sacado de sus tristezas la palabra del Señor? ¿A cuántos les ha dado ánimo cuando han estado desanimados? ¿Qué pasajes hemos usado? Muchos, hermano. Cuando hemos estado en peligro, ¿cuántos hemos citado el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y hemos dicho todo el Salmo. Y cuando hemos estado bajo peligro, la Biblia dice en el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo y salimos en victoria. Cuando hemos estado débil, ¿cuántos hemos usado la palabra? Diga el débil: fuerte soy. Cuando has estado imposibilitado, ¿cuántos hemos usado la palabra de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos ha pasado algo que parece una desgracia, ¿cuánto hemos citado? Todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Y usted se ha levantado una y mil veces porque usted tiene palabra en abundancia dentro de usted. Pues yo lo reto a usted para que de ahora en adelante no simplemente lea las Escrituras, profundice en las Escrituras, prepare su corazón, crea las Escrituras y enseña las Escrituras, porque cuando usted las enseña, usted también es bendecido. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso al Señor? Nos ponemos en pie, amada iglesia. Nos ponemos en pie y yo quiero que le digas al Señor esta noche: Señor, ayúdame a amar tu palabra. Y poder decir lo que dice el Salmo: oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi meditación de día y de noche. Lo que me hace victorioso, lo que me hace un hombre de victoria, lo que me hace un hombre diferente, lo que te hace a ti una mujer diferente, es que tenemos palabra en abundancia dentro de nosotros. Palabra que no solamente la conocemos, sino que la vivimos, la practicamos. Y no solamente la practicamos, sino a quien podemos se la enseñamos. Yo quiero, Señor, conocerte más.